todo había terminado. Pero a ella no le importaba. Alaya era administradora de un sector industrial. En esta era de escasez casi posmoderna, en este período de la historia en el que la prosperidad humana alcanzó cotas antes imposibles de concebir siquiera, este sector no era más que uno de los miles, decenas de miles más como él, dedicados al insaciable impulso del complejo industrial humano. Sin embargo, ese día, un día aparentemente como muchos otros, la administradora vería su último ciclo matutino. Se ofreció voluntaria para esto. Quería enviar un mensaje, una declaración clara de la humanidad. Un mensaje similar a la Declaración de los Derechos de los Sapientes de la ONU. La humanidad, en adelante, ahora y siempre, se alzará contra las fuerzas de la tiranía. A quien quiera que invada la santidad de la dignidad de los sapientes, sepan que la humanidad no se cansará, no se detendrá, nunca vacilará en su resolución de defender estos derechos universales que consideramos fundamentales, irrefutables y evidentes. Alaya no era militar. No le interesaban esos asuntos, pero en una circunstancia tan específica como esta, sabía que nadie más que ella podía hacer lo que había que hacer. Como todos los humanos, estaba dispuesta a luchar si era necesario. Esta era su forma de hacerlo. Había visto los horrores que los Lacalets habían cometido con los alienígenas de Andrómeda. No hacía ni una semana que se habían publicado las noticias. Con ello, la humanidad había declarado colectivamente la guerra a estos horrores cósmicos. Incluso si eso significaba que sus miras se desviarían de sus acciones en Andrómeda, y en cada galaxia vecina, para centrar su atención en la Vía Láctea. Los científicos llevan mucho tiempo especulando por qué la Vía Láctea estaba tan desprovista de vida. Quizá fuera por ellos. Tal vez los Lacalets la habían dejado en este estado vacío y sin vida, y la Tierra había desarrollado la vida demasiado rápido como para que regresaran a terminar el trabajo. Y así, Alaya se situó frente a las enormes pantallas de visualización. Su rostro se transmitía a los Lacalets que se acercaban rápidamente. Soy la administradora Alaya Lee, de las Naciones Unidas de la Tierra y Luna. Están invadiendo territorio humano. Esta será su única y última advertencia. No se acerque a nosotros, o usted y sus flotas serán interceptados con la fuerza apropiada. Sin respuesta. Se lo esperaba. Una parte de ella se agitó, su corazón se estremeció en su sitio mientras las nubes miásmicas de oscuridad seguían avanzando. Sabía que a bordo había cientos de miles de alienígenas, todos sufriendo, todos convertidos hace tiempo y en perpetua angustia a bordo de estos leviatanes orgánicos. Todos ellos habían perdido su derecho a la autodeterminación hacía siglos, ahora presentes para la sádica satisfacción de los Lacalets. Hoy, los pondría a descansar, ella pondría a todos los que invaden este pequeño pedazo del territorio humano a descansar. Fueron tontos al empezar esta guerra. Quizá hubiera una forma mejor de enfocar esto. Tal vez fuera una tontería actuar de repente como el centro de atención para distraer a los sódicos de los Lacalets. Pero si fueran capaces de salvar un solo sapiente, salvarlos un solo minuto del tormento de estos sádicos, ¿valdría la pena? El sacrificio valdría la pena. Ella vio los comunicados, los alienígenas estaban maltrechos, cansados y desesperanzados. Necesitaban un nuevo grito de guerra, necesitaban un ejemplo. Necesitaban ver que los Lacalets eran mortales. Poco se sabía de los materiales exóticos que componían las construcciones Lacalet. Sin embargo, a todos los efectos era impermeable a las municiones, proyectiles e incluso armas de energía directa contemporáneas y convencionales. Sin embargo, había un arma contra la que ni el más exótico de los materiales podía resistir: el poder del sol. O más concretamente, la fuerza de un sol que se convierte en nova. Y como administradora, no solo tenía la capacidad para hacerlo, sino también la autoridad para ello. Alaya. Otra voz se hizo oír en su sala de control. Deja que los militares se encarguen de esto. Solo danos las claves de mando y griega. No. Alaya. Soy una funcionaria de las Naciones Unidas de la Tierra y Luna. Tengo la obligación de permanecer en mi puesto hasta que me destituyan. Y a menos que tenga una orden directa, entonces permaneceré en mi puesto, cumpliendo con mis obligaciones constitucionales. La voz se enderezó. Sí, administradora. Que el espíritu de la humanidad esté con usted, señora. Y con usted, capitán. Un simple asentimiento de la administradora fue todo lo que necesitó, antes de estremecerse. Su voz se quebró por un momento. Adiós, Michael, te amo. Termina la conexión.
La oscuridad comenzó a nublar los bordes del sistema, la vista de Andrómeda se vio empañada y obstruida por esta fuerza desconocida. Los sensores empezaron a gritarle, las luces parpadeaban, las alarmas sonaban, mientras tanto la administradora dejaba escapar un profundo suspiro, con los ojos fijos en la línea de comandos que había escrito horas antes. Todo estaba listo. Los Lacalets parecen dudar un poco antes de acercarse. Quizás se dieron cuenta de lo avanzadas que eran sus nuevas presas. Todo un sistema solar convertido en una forja industrial. Mundos desaparecidos, reemplazados por grandes construcciones estelares de diversos tamaños y formas. Millones de naves transportando carga de una estación a otra en una serie de largas e interminables líneas, formando lo que podría describirse superficialmente como cintas transportadoras en medio del espacio. La propia estrella estaba contenida, colocada en el interior de lo que parecía ser un enorme motor estelar, uno que alimentaba todo el sistema, uno que estaba a un solo botón de llevarlos a todos al olvido. Una parte de Alaya creía que los Lacalets se apartarían al ver esto, y casi parecía que lo harían, pero no. Cuando empezaron a acercarse, franjas de naves que parecían tentáculos ondulantes se conectaron a una masa central y miásmica de oscuridad. Así que era esto. Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Sapientes. Artículo 5. Cláusula 2. Todos los ciudadanos de las Naciones Unidas de la Tierra y Luna se comprometerán a defender a la humanidad en caso de necesidad, por la santidad de los sapientes, por la dignidad de la humanidad, por la continuación del credo de la civilización. Ningún sacrificio es demasiado grande, ninguna acción es demasiado pequeña, en la defensa de esta verdad evidente. Soy la administradora del sector Alaya Lee. Número de identificación nacional UNEL 22-41, 25-12-41. Hoy, 21 de mayo de 2971, a las 12:23, hora estándar de UNEL, me comprometo a dejar constancia del cumplimiento de mis obligaciones con la Carta de las Naciones Unidas. No quedó nada del sistema. Nada quedaba de la flota de invasión. Nada más que el compromiso de la humanidad con la preservación de la dignidad de los sapientes.